Levítico 11. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón y les dijo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo animal biungulado de pezuña hendida que rumia, ese podréis comer. Pero no comeréis, a pesar de que rumian y tienen pezuña hendida, el camello, pues aunque rumia, no tiene partida la pezuña, será impuro para vosotros. Ni el conejo, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será impuro para vosotros. Ni liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será impura para vosotros. Ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña hendida y biungulada, no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres, serán impuros para vosotros. De entre todos los animales que viven en las aguas, podréis comer a cuantos, teniendo aletas y escamas, se encuentran en los mares y en los ríos. A estos podréis comer. Pero serán cosa abominable para vosotros todos los que carecen de aletas y escamas, de entre todos los que pululan en las aguas, sea en los mares o en los ríos, y de entre todos los demás animales que viven en el agua. Serán detestables para vosotros, no comeréis de su carne, y tened sus cadáveres por abominación. Todo cuanto en las aguas no tiene aletas y escamas, os sea abominable. De entre las aves os sean abominables las siguientes, que no se comerán y os serán detestables: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, el halcón en todas sus especies, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña, la garza en sus especies todas, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anda sobre cuatro patas os será abominable, pero de todos los insectos alados que andan sobre cuatro pies, podréis comer aquellos que por encima de sus pies tienen dos patas para brincar con ellas sobre la tierra. De ellos podréis comer estos: la langosta en sus diversas especies, y toda clase de solam, de argol y de agab. Todo otro insecto alado de cuatro patas os será abominable. Estos animales os hacen inmundos. Quien tocare su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Quien alzare alguno de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Asimismo, todos los animales que tienen pezuña, pero no partida en dos uñas, y que no rumian, serán inmundos para vosotros. Todo aquel que los tocare quedará impuro. De entre los cuadrúpedos os serán abominables todos los que andan sobre sus plantas. Quien tocare sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. El que sacare el cadáver de uno de ellos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Son inmundos para vosotros. De entre los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra, os serán inmundos la comadreja, el ratón, el lagarto en sus diversas especies, el erizo, el cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. De entre todos los reptiles, estos serán inmundos para vosotros. Cualquiera que tocare su cadáver quedará impuro hasta la tarde, y todo objeto sobre el cual cayere uno de estos cadáveres quedará inmundo, ya sea un instrumento de madera o un vestido, una piel, un saco, en fin, cualquier objeto que se usa para algo. Será metido en agua y quedará inmundo hasta la tarde. Después será puro. Si cayera algo de estos en una vasija de barro, todo lo que hubiere dentro de ella quedará inmundo y tendréis que romperla. Toda cosa comestible, si fuere preparada con tal agua, quedará inmunda, y toda bebida que se beba en una de esas vasijas quedará inmunda. Y todo objeto sobre el cual caiga algo de esos cuerpos muertos quedará inmundo. El horno y el fogón serán derribados, son impuros para vosotros, y los tendréis por inmundos. Solamente las fuentes y cisternas, donde se recogen las aguas,
permanecerán limpias, mas el que tocare sus cadáveres quedará inmundo. De igual manera, cuando cayere algo de esos cadáveres sobre una semilla que ha de sembrarse, quedará pura, mas si cayere algo de esos cuerpos muertos sobre semilla mojada, la tendréis por inmunda. Si muere uno de aquellos animales que os es lícito comer, quien tocare su cadáver quedará inmundo hasta la tarde. Y quien transportare ese cuerpo muerto, lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta la tarde. Todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra es cosa abominable, no servirá de comida. De entre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, no comeréis ninguno de los que andan sobre su vientre, o sobre 4 patas, o sobre muchos pies, porque son detestables. No os hagáis abominables con ninguna clase de reptil que anda arrastrándose, ni os hagáis inmundos con ellos, para que no os contaminéis por medio de ellos. Porque yo soy Yahvé vuestro Dios, por eso habéis de santificaros y ser santos, porque yo soy santo. Y no os contaminaréis con ninguno de esos reptiles que se arrastran sobre la tierra, pues yo soy Yahvé, que os he sacado de la tierra de Egipto, a fin de ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede ser comido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Ahora el texto sagrado hace como un paréntesis y en este capítulo 11 hasta el 15 nos va a traer una serie de leyes sobre las impurezas legales. Y lo hace justo después de haber mostrado el pecado legal que cometieron los hijos de Aarón, por el cual murieron. Entonces estas leyes son dadas al pueblo justo en este momento, para que no se exponga por su ignorancia a un castigo similar a la de los hijos de Aarón. De hecho, el mundo moderno, ¿a cuántos castigos no se expone? Castigos que están en las mismas leyes de la naturaleza, pero este mundo moderno, por despreciar esas cosas, por pretender ser como Dios, por pretender crear nuevas reglas y no aceptar las reglas de la naturaleza que nos vienen impuestas, ¿cuántos castigos llama sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos? Por eso la palabra de Dios se nos da para vencer esa ignorancia, para aprender qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo bueno, porque Dios no nos manda nada por capricho, sino que todo lo hace para nuestro bien, aunque no lo entendamos de momento. Y recuerden que también en el capítulo anterior, 10:10, se había dicho que los sacerdotes tenían que discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, para enseñarle eso al pueblo. Y ahora se va a hablar exactamente de qué es lo que significa lo puro y lo impuro. Y en este capítulo se va a hablar sobre la pureza de los animales. Luego en el capítulo siguiente sobre la mujer cuando da a luz. En el capítulo 13 y 14 sobre los que se contaminan con la lepra. Y en el capítulo 15 las impurezas del hombre y de la mujer. La ley que rige todas estas leyes es esta que va a dar Dios al final de este capítulo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué se distingue entre animales puros e impuros? ¿No son todos los animales buenos? Así lo dice el Génesis. Dios vio que era bueno. Y Jesucristo mismo le dijo a San Pedro, no mancha al hombre lo que entra en él, o sea, los alimentos, sino lo que sale del corazón del hombre. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que estamos viviendo,
todas estas leyes que vamos a leer en este capítulo han caducado, porque tenían la función de preparar al pueblo de Dios para comprender y vivir mejor los 10 mandamientos. Los comentadores bíblicos, sin embargo, dicen que no es fácil encontrar las razones de por qué Dios prohíbe este animal u otro, porque también habría que pertenecer a esa época en la que fueron dadas las leyes. Hay cosas que los contemporáneos de Moisés conocían y que nosotros no, que hay que seguir estudiando e investigando. De hecho, ya se ha estudiado mucho, se han hecho grandes descubrimientos, pero siempre se puede aprender más. Incluso los nombres que se le dan a ciertos animales no es muy claro a qué se refiere en el presente. Como pasa en los países, en algunos lugares se le llama de un modo a cierto animal y en otros de otro modo. Pero podemos ponernos de acuerdo en 5 razones por las cuales Dios prohíbe estos animales. Primero, para ejercitar al pueblo en la obediencia y en la templanza. O sea, Dios nos dice, ustedes deberían obedecer porque yo lo mando. Con esto bastaría, no tendría que darles razones, porque la obediencia es algo hermoso y obedecer a Dios es lo más perfecto que un hombre puede hacer en su vida. Hay libertad para todas las cosas buenas, pero Dios nos advierte que nos cuidemos de las malas que nos destruyen y por eso nos manda cosas. Y también para ejercitar en la templanza, porque el ser humano a veces es desaforado, especialmente para comer. Incluso hoy en día gran parte de la destrucción de la fauna, de la flora, es por esta angurria en el consumir sin límites y por lo tanto producir en cantidades increíbles que después se botan. Todos estos pecados, esta destrucción de la naturaleza, vienen de no practicar estas virtudes, de la obediencia y de la templanza. El hombre quiere ser Dios, quiere controlar el mundo a su manera y termina por destruirlo. Segunda razón por la cual Dios prohíbe ciertos animales es para enseñarle a los hombres que tenemos que evitar los vicios. Y estos animales representan algunos las virtudes y otros representan los vicios. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la Prima Secunde, cuestión 102, artículo 6, explica el motivo de todas estas ceremonias, ritos antiguos, apoyándose en los santos padres, principalmente en San Agustín. Leo algunos de los ejemplos que él da que están fabulosos. Por ejemplo, el puerco y el cordero simbolizan el sabio y el necio. O sea, Dios ha creado a los animales todos buenos, pero con ciertas características que nos apelan, nos enseñan que en nosotros eso quedaría muy mal. Por ejemplo, los animales de pezuña dividida que se permiten comer significa, dice San Agustín y Santo Tomás después, la división de los 2 testamentos o la división de las 2 naturalezas de Cristo, que siempre hay que distinguir. Cristo por un lado es Dios y por otro lado es verdadero hombre. Y mientras uno mantenga esa división, uno comprende la realidad de este mundo y no mezcla como hacen las filosofías modernas o las herejías, mezclan una cosa con otra. Distinguir el bien del mal, Dios nos enseña que en las cosas hay que distinguir, no es que todo sea bueno o que todo sea malo. Hay que distinguir, a veces algunas cosas son buenas, a veces son malas. El animal que rumia, que mastica una y otra vez la comida, significa la meditación de las Sagradas Escrituras, dice Santo Tomás, ¿no? La persona que medita la palabra de Dios, que es lo que nos cuesta hacer hoy en día, sobre todo por tanto consumismo de películas, de videos, e incluso entre programa y programa nos llenan con anuncios publicitarios, no nos dan tiempo a elaborar un juicio sobre lo bueno o lo malo de ese mensaje. Entonces el hombre se desacostumbra a meditar, a rumiar, solamente acepta el mensaje que nos viene impuesto generalmente por gente no cristiana, de pocos valores religiosos humanos. En los peces, por ejemplo, se permiten comer los que tienen escamas y aletas, porque las aletas significan la vida alta de la contemplación. De modo especial se ve eso en los peces voladores. Se elevan sobre el agua y vuelan unos segundos. Entonces Dios quiere enseñarle al hombre que tiene que elevarse sobre este mundo a contemplar. Las escamas significan la vida áspera, o sea, la vida de penitencia, y ambas cosas son necesarias, contemplar y hacer penitencia. Se prohíbe comer el águila, por ejemplo, porque vuela alto y Dios quiere condenar la soberbia, dice Santo Tomás.
El quebrantahuesos, que es un ave dañina al hombre y al caballo, nos enseña la crueldad de los poderosos. El milano, que es un ave maestra en acechanzas, condena el fraude. El buitre, que sigue los ejércitos esperando devorar los cadáveres de los muertos, representa a aquellos que fomentan las sediciones y las muertes de los hombres para enriquecerse con sus despojos, como está ocurriendo con esta guerra actual. El avestruz, que a pesar de que es un ave no puede volar, significa aquellos que están al servicio de Dios, que deberían volar alto, contemplar, rezar más, pero se enredan en negocios mundanos. La lechuza, que de noche tiene una vista penetrante y en el día no ve nada, significan aquellos que en las cosas de este mundo son industriosos, dice Santo Tomás, pero son torpes para las cosas espirituales. El halcón, que sirve a los hombres en la casa, significa aquellos que sirven a los poderosos para despojar a los pobres. El búho, que busca en la noche su alimento y durante el día está escondido, significa a los lujuriosos, que buscan ocultarse en la noche para sus obras. El cuervo marino, que es capaz de permanecer mucho tiempo sumergido en las aguas, significa a los golosos, sumergidos en las aguas de los placeres. El ibis, que es un ave de largo pico y que se alimenta de serpientes, tal vez se refiere a la cigüeña, dice Santo Tomás, significa a los envidiosos, que se nutren de los males ajenos como de serpientes. El pelícano, que debajo del cuello tiene una bolsa en que deposita la comida que luego traslada al vientre, significa a los avaros, que con solicitud inmoderada amontonan lo necesario para la vida. Y culmina este artículo Santo Tomás diciendo también cómo se prohíbe la sangre para evitar en el hombre la crueldad, el sebo o la grasa para evitar en los hombres la voluptuosidad, y los nervios, que también se prohíben, para enseñarle al hombre a huir de la tenacidad para pecar. Otra razón por la que se prohíben ciertos animales, dicen los santos padres, sería para alejar al pueblo de Dios de las supersticiones de los otros pueblos, que tenían por sagrados a ciertos animales y los consideraban como dioses. Otra razón podría ser por la que algunas carnes, como dice Santo Tomás también, hacen daño a la salud del hombre, y sobre todo para que el pueblo se eduque en buscar la limpieza espiritual. O sea, tanto empeño van a tener que poner los judíos en evitar estos animales impuros. Realmente era pesado ciertamente, pero hacía mucho bien para enseñarles que también nosotros tenemos que en las cosas espirituales poner mucho empeño en distinguir lo bueno de lo malo, el mal amigo del buen amigo, o las cosas malas que puedan decir nuestros amigos de las cosas buenas, de las cosas que vemos en televisión, de una película, discernir lo bueno de lo malo, de un libro, etc. Hay que estar siempre discerniendo para no contaminarnos. Claro, lo más fácil es no hacerlo, pero ¿cuántos males eso trae a nuestras vidas y a la vida de los demás? En fin, elevémonos entonces como esos peces hacia las cosas espirituales. Y en el estudio que estamos haciendo de la Santa Misa, ahora llega el momento de la lectura del Santo Evangelio. Antiguamente, y bueno, todavía se conserva en muchas partes, que se lee el Evangelio de un libro especial llamado el Evangeliario, especialmente en las misas solemnes. Es muy bueno que todas las parroquias lo tengan. Entonces se quita el libro de las lecturas, el leccionario, y el diácono o el sacerdote llevan en procesión el Evangeliario, que va a ingresar al principio de la misa, se va a poner sobre el altar. Es el único libro que podía colocarse sobre el altar antiguamente, porque sobre el altar solamente se permitía el Santísimo Sacramento. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias el altar parece más bien un despacho parroquial, donde el sacerdote pone distintos libros, los lentes, el celular, un vaso con agua, que esto, que aquello, y pierde su sacralidad. Incluso este evangeliario se cubría antiguamente con tapas de marfil, de oro, de piedras preciosas, y se guardaba en un estante propio, mostrando la importancia de la palabra de Dios. Incluso el texto del evangelio no lo puede leer un simple lector, sino que está reservado al diácono o al sacerdote que representan a Jesucristo. Solamente había una excepción en la cual un laico podía leer el evangelio, y era antiguamente en la época de los emperadores,
el emperador romano para Navidad podía proclamar el Evangelio, porque de hecho el Evangelio de Navidad comienza así: salió un decreto de César Augusto, etc. Porque los gobernantes, en cierto modo, también son representantes de Dios. Pero entonces el emperador romano tenía que vestirse con ornamentos de diácono. Incluso la importancia de la proclamación de este Evangelio se ve que exige una preparación, una bendición especial. Por ejemplo, si el diácono va a leerlo, tiene que pedirle la bendición al sacerdote. Padre, bendíceme. Y el sacerdote le dice: el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que anuncies digna y competentemente su santo Evangelio. O cuando el mismo sacerdote va a proclamar, se inclina profundamente ante el altar con una oración copiada de las palabras del profeta Isaías. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie con dignidad tu santo Evangelio. Entonces el sacerdote o diácono saluda al pueblo diciendo: el Señor esté con vosotros. De hecho, es un saludo bíblico. Por ejemplo, en el libro de Ruth 2:4 vemos como Booz a los segadores saluda con el Señor esté con vosotros. Parece que era un saludo corriente en la vida común del pueblo de Dios. También aparece en otros lugares del Nuevo Testamento: Lucas 1:28, 2 Tesalonicenses 3:16, etc. En Lucas 1:28, que es el pasaje de la Anunciación, cuando el ángel la saluda a la Santísima Virgen, le dice: el Señor esté contigo. Es una expresión de que la gloria de Dios, del Dios Trino, invada nuestros corazones. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están presentes en todo lugar, lo estén también dentro de nosotros como tabernáculos vivos. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Como también le respondieron los segadores a Booz: bendígate el Señor. Nosotros decimos con tu espíritu, que es el mismo significado. Se trata de un hebraísmo. Cuando se dice espíritu se refiere a toda la persona, no solamente al alma. Eso sí, antes de comenzar la lectura, el sacerdote traza la señal de la cruz con el dedo pulgar sobre las primeras palabras de la perícopa evangélica, como si dijese: este es el libro del crucificado. Porque toda la doctrina del Evangelio se encierra, se sintetiza de algún modo en el misterio de la cruz. Y entonces el sacerdote y el pueblo se persignan. 3 veces hacemos sobre nosotros el signo de la cruz. Primero, para indicar que queremos, con el entendimiento, oír la palabra de Dios, su doctrina, que la aceptamos, aunque sea difícil. Y luego sobre la boca, comprometiéndonos a reconocer esa doctrina con las palabras, especialmente cuando salgamos. Y que queremos guardar fielmente el Evangelio en nuestros corazones. Por eso, la cruz sobre el pecho. 3 cruces que expresan la prontitud para confesar la fe, según aquello que dice el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Por supuesto, con este signo de la cruz ahuyentamos también al enemigo maligno, que se empeña en robarnos la semilla de la palabra de Dios, arrancándola de nuestro corazón. El Evangelio se oye de pie, es una costumbre muy antigua, ya se encuentra en el siglo IV, o sea, en el 300. Los hombres tenían que descubrirse la cabeza, los emperadores y reyes tenían que quitarse la corona en este momento de escuchar el Evangelio, mostrando así que la autoridad de ellos era inferior a la autoridad de Cristo, que es el supremo emperador. Los caballeros que llevaban su espada tenían que poner la mano en la empuñadura de su espada o desenvainarla, expresando con este gesto su prontitud para defender, incluso con las armas, la palabra de Dios. Nosotros nos ponemos de pie, mostrando no solamente el respeto, sino que estamos dispuestos, prontos a cumplir los preceptos y los consejos que Cristo nos va a dar. Estamos prontos a salir caminando, no al restaurante, sino a cumplir la palabra de Dios. O sea, es la actitud del soldado en armas o del siervo solícito. Manda, Señor, que lo haré inmediatamente. En las misas solemnes también se usa el incienso y los cirios. 2 acólitos, 2 monaguillos con cirios se colocan a cada lado del libro del evangeliario. San Jerónimo, refiriéndose a esta costumbre tan antigua, dice que siempre que se lee el Evangelio se encienden luminarias, no ciertamente para disipar las tinieblas, sino como señal de alegría. Por eso las vírgenes del Evangelio
tienen siempre sus lámparas encendidas. Entonces estos cirios simbolizan en primer lugar la alegría. También representan a Cristo, que es luz del mundo, luz que nace del Evangelio. Es la luz que nos va a guiar a través de los peligros, como dice el Salmo 109, 105. Tu palabra es luz para mi sendero. Y recordemos eso, que cuando estamos escuchando el Evangelio, estamos escuchándolo a Cristo. Eso dice San Agustín. Escuchemos el Evangelio como si el Señor estuviera ante nosotros. No digamos, dichosos los que pudieron verlo, pues muchos de los que le vieron le llevaron a la muerte. Y muchos de nosotros creímos, en cambio, sin haberlo visto. Las preciosas palabras que salían de su boca fueron escritas para nosotros y conservadas para nosotros. Se pronuncian ahora para nosotros. Por eso dice aquel otro gran Santo Padre, San Hilario: de la mesa del Señor recibimos nuestro alimento, el pan de la vida, pero de la mesa de las lecturas somos alimentados con la doctrina del Señor. Y al final de la lectura todos responden: Gloria a ti, Señor Jesús. Como dándole a entender a Dios que su palabra no ha caído en el vacío, ha sido oída y respondida por nosotros. Nos vamos a hacer cargo de lo que dijo el Señor, aunque nos cueste, aunque nos dé miedo, pero el fuego del Espíritu Santo que va a arder sobre ese altar nos va a encender y nos va a dar esa fuerza que necesitamos. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine